El propósito e intención de este podcast es discutir temas relacionados a recursos humanos en la actualidad y divertirnos mientras lo hacemos. La información compartida no sustituye el consejo de ningún profesional. Las opiniones expresadas por las presentadoras o sus invitados son puntos de vista personales y no reflejan valores o posturas de empresas públicas o privadas, por lo que no son responsables por cualquier acción tomada o basada en información que se comparte en el podcast. Invitamos a los escuchas a formar su propio criterio integrando las diferentes ideas que escucharán en los episodios y consultar siempre a un profesional. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Atentamente Recursos Humanos. ¿Cómo estás, Maca? Bien, Dana. ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es sobre los millennials, esta generación que ya cobra mucho auge, que ya es el 71% de la fuerza laboral y cómo esta perspectiva de lo que es importante para ellos y cómo poder diseñar estrategias de talento enfocados a ellos. Sabes, yo recuerdo, porque pues ya tengo algunos años, que pues hace menos, ¿qué serán? Como de unos 12, 13 años, no eran una fuerza laboral tan representativa. Yo recuerdo pues que la generación X todavía reinaba en temas de mayoría. Y sí, las estadísticas no mienten, o sea, en este momento son el 71% de la población económicamente activa dentro de la iniciativa privada. O sea, no es un número menor. O sea, creo que... Más de la mitad. Oye, Casi 71%. el 3/4 partes. Es un tema. Entonces, claro, y no es nuevo, ¿verdad? Que ha habido muchos estudios, encuestas, cambios en el cómo la organización se concibe, en el cómo la organización se conduce, porque es muy distinto el encontrarle ese sentido a lo que hacemos dentro de la organización desde una perspectiva de un baby boomer o de un generación X o del millennial, y ni digo el centennial, que nos da para otro podcast. Correcto. Pero el asunto es que el sentido de vida o el sentido del trabajo dentro de la vida del baby boomer es totalmente diferente al sentido de vida que tiene el millennial en nuestros días dentro de la organización. O sea, sin más ni menos, las características han sido muy cambiantes. Y a mí algo que me llama poderosamente la atención, hace no mucho, no recuerdo, estábamos en una conversación ahí con varios profesionales de recursos humanos y alguien volteó, muy buen amigo mío, por cierto, y me dice, es que hay que entender que el millennial trabaja para fondear lo que hace después de la oficina. Ya. Entonces, o sea, fue un breakthrough porque tiene toda la razón. El millennial viene a la organización, algunos de ellos, claro, por supuesto, con un apetito de crecer, con un apetito de desarrollarse, con un apetito de tener mejores y mayores responsabilidades o puestos, pero el que es más característico no lo tiene así. Un millennial más, en un estado más puro, busca el hacer las cosas en tiempo y en forma, con cierta calidad, con cierto tiempo, con ciertos controles, pero no se queda después a ver el detalle de mañana porque hay que adelantar el no sé qué. Y, bueno, no, tiene una vida allá afuera. Sí, las prioridades ya van cambiando. Y valora mucho más lo que pasa allá afuera que lo que pasa acá adentro, porque ahí está su sentido de vida. Yo recuerdo que y nuevamente en varios estudios la generación X encontraba mucho de su propio autoconcepto en lo que hacía en su trabajo. Correctísimo. Entonces es una forma muy distinta. Ya déjate de motivar y de atraer, de tener estrategias de administración del talento. El famosísimo y tan querido por los yoístas Talent Management Strategies cambia radicalmente porque ya no estás tratando con las mismas personas, con los mismos apetitos. Es más, ya ni siquiera te alcanza la cabeza y el análisis para hacer esos pequeños cambios que parecen como que hacen grandes cambios. No, a ver, señores, estamos aquí hablando de un sentido de vida. Y justo esto que comentas es súper interesante porque bien comentabas, ya es el 71% de la fuerza laboral
y ya no todos tienen este interés por formar una carrera laboral como en el old style. Ya no es lo mismo, ya son diferentes formas, el approach es diferente. Y ya las empresas se están dando cuenta de esto, de la importancia, de qué tan importante es acercarse a estas generaciones, a este colectivo, que ya se han hecho diferentes encuestas. Por ejemplo, Deloitte acaba de realizar una encuesta donde participaron 22,000 profesionales en 44 países. La vi. Y ya están arrojando estos resultados. Ya los millennials, ya su prioridad es el equilibrio vida-trabajo. Ya para ellos el balance ya es una prioridad. Si bien es importante y todavía está en el foco que quieren hacer carrera, ya buscan un camino diferente. ¿Y a qué me refiero con un camino? Es como, ya no me voy a quedar hasta las 12 de la noche, Sí, ya los totalmente. fines de semana, ya no voy a estar. Totalmente. Bueno, ¿y qué te digo del home office, no? Que ha sido No, un bueno, tema. si tú quieres atraer, ya, Sí, mira, ya si no. tú quieres mantener a un generación X, dale un esquema de trabajo híbrido. Si quieres atraer un millennial, el híbrido es lo mínimo indispensable. O sea, también hay que decir esto. Sin Hay duda. industrias en donde esto es posible y es un tanto más cómodo y denota un voto de confianza a quien esté entrando para decir, oye, quédate en tu casa y desde allá trabajas. O sea, es de verdad empresas que tienen un marco más basado en la confianza, en el proceso y que cuyos líderes están como muy apegados. Pero y hay empresas en las que no se pueden dar ese lujo, ¿no? Hay empresas que dicen, es que mi trabajo es tan presencial que los necesito acá. Bueno, pues las noticias son que se están perdiendo y pronto se perderán del 71% de la fuerza laboral en el mercado. Así que, pues bueno, buenas noticias, malas noticias, pero es una realidad en el mercado. Ya inclusive temas de sucesión, en donde, oye, ¿quién está más listo para una posición clave? Y, bueno, llega un momento en que el millennial le motiva a escuchar que podría ser él, pero no va a dejar la piel ni la vida en ello. Totalmente de acuerdo. Y es aquí la pregunta, es un gran reto para recursos humanos y para las organizaciones. Ahora, ¿cómo le hacemos para acercarnos, para llegar a esta generación? ¿Y cuáles son las estrategias de talento que se necesitan mapear para encontrar este equilibrio entre las necesidades de la organización y las necesidades de este equilibrio? Sin que sea un must, pero sí la flexibilidad en horarios flexibles, home office, ya es algo que se va a estar pidiendo más y más. Bien lo comentabas, hay algunas empresas que por la naturaleza de las funciones no necesariamente van a tener un esquema totalmente home office, pero sí buscar la forma de llegar paulatinamente a estos modelos, de evolucionar internamente y de confiar. ¿Tú qué opinas de confiar en esta generación de millennials? Mira, es que estás, vamos a ponernos en los dos lados de la moneda. O sea, por un lado, como líderes, es muy, muy complejo el administrar 3 o 4 generaciones distintas, ya no digas en el mismo lugar de trabajo, en tu propio equipo de trabajo. Porque mientras que para unos ven muy valioso el que salgamos a comer todos juntos para consolidar el equipo y todo esto, para otros podría ser, oye, no, ¿sabes qué? Yo aquí vengo a trabajar, punto, y esto de interactuar en la comida, la verdad es que pues está padre, pero tengo cosas que hacer y lo que quiero es salir o salir temprano o lo que sea. Entonces se van confluyendo intereses muy distintos en un mismo equipo de trabajo. Entonces al líder sí que le demanda mucho porque tiene que estar muy, muy pendiente de cuáles son los motores en cada uno de los miembros. Tratar de buscar uno en común que sea el hilo conductor y buscar los momentos para darle a cada quien lo que le corresponde. O sea, ¿sabes qué? Me suena como a la paternidad, a la maternidad, pero es que así es buscar que cada quien tenga ese espacio que necesita para poder enganchar con el líder y con la organización, sin olvidar que la atracción tiene que ver con esta flexibilidad y la retención tiene que ver
con que lo que ellos buscan de modo trascendental, casi personal, casi trascendental, es el que la empresa se dedique a algo que ellos valoren. Varios líderes me dicen, oye Maca, es que ¿cómo hago? Porque tengo tantas generaciones en un solo equipo que no puedo estar con unos pero con otros, y entonces, ¿y cómo lograrlo, no? Correcto. Y es el gran desafío. Creo que se ha hablado poco, se ha hablado mucho, pero pocas estrategias se han comunicado, se han planteado. Yo lo que he visto en las diferentes organizaciones es necesario confiar. Y no olvidemos que si bien los millennials son una generación nueva, ya somos adultos, ya son adultos. Entonces, parte de ahí, parte de empatar estos estilos de liderazgo, tener esta apertura a convivir con diferentes generaciones, pero somos adultos, son adultos, y al final es trabajar por objetivos, brindarles esta confianza. Y sabes algo que también me he dado cuenta en las diferentes empresas que es necesario reforzar: el acompañamiento. El acompañamiento a la generación millennial es indispensable. ¿Por qué? Porque se logra visualizar como una brecha. No sé si tú lo has observado, pero es un colectivo que ahorita demanda mucho acompañamiento y reconocimiento. Y esto lo ligo con lo que comentabas en un inicio: el sentido, el propósito de vida es fundamental para ellos. Entonces, partir de identificar la fuente de motivación primaria de ellos nos va a dar una visibilidad y una clara señal de hacia dónde dirigir estas estrategias. ¿Qué los motiva? ¿Qué es importante para ellos? Regresar a lo básico, porque hay veces que como líderes damos las cosas por hecho. Y tú lo mencionabas hace un momento, necesitamos tomarnos el tiempo de conocer a nuestro equipo. Y conocer el equipo involucra cuáles son sus fortalezas, hacer este mapeo de fortalezas, de áreas de desarrollo, pero también de intereses, de motivaciones y de preocupaciones o inquietudes. Es decir, las estrategias ya no pueden ser a un nivel masivo, necesitan ser personalizadas. Correcto. Parejas para todos, creo que esa es parte de la respuesta. Tu forma de manejarte, tu management, no puede ser parejo. Yo creo que desde una perspectiva del día a día es adentrarte a lo que cada uno va necesitando y yo por ejemplo tengo una pequeña agenda en donde lo que bajo el conocimiento de los miembros de los equipos, de mi equipo, de los que han sido mis equipos, pues me pongo algunos recordatorios en el calendario para poder atender esas necesidades. El tener reuniones 1 a 1, por ejemplo. Justo. Uh-huh. Bueno, es que de veras me parece algo muy básico de mencionar, pero que muchos líderes no están haciendo a nuestros días, ¿no? Y luego nos preguntamos cómo hacer para llegar a la gente. Bueno, pues hay que sentarse con la gente. Sí, conocerla. Interesarte. Creo que no es ciencia oculta ni el administrar la fuerza laboral. No es ciencia oculta. Se tiene que tener la motivación como líder para hacerlo, el tiempo y la disposición, y a lo mejor 2 o 3 herramientas. La realidad es que no es tan difícil, es una decisión que tomamos. Es quiero ser cercano o no quiero ser cercano. Quiero conocer estos diferentes aspectos de quien está en mi equipo o no, o simplemente quiero dictar instrucciones y quiero decir cómo se hacen las cosas. Entonces, es una decisión a tono personal el entrar en esto, en generar nuevas estrategias, en decir, oye, todos los lunes me voy a sentar con uno, los viernes con el otro, los miércoles con los 2, y vamos a tener estos temas en cada una de las sesiones. No nos quita demasiado tiempo y puede hacer una diferencia. Yo creo que es una fuerza que ha llegado a replantear el qué es lo que hacemos dentro de las organizaciones, el para qué, el después de ese mundo que nos puede llevar 8, 10, 12, 14 horas de nuestro día.
¿no? Que porque todavía tenemos el tremendo hábito de trabajar 14 horas diarias en algunos esquemas y algunos por decisión propia. Bueno, Sí. que por favor se haga una reevaluación de qué estamos haciendo dentro y para qué. El concepto del sentido de vida requiere de verdad de mucha madurez y de mucha evolución, y no solo repetir patrones de padres, de abuelos y de generaciones anteriores. Creo que es una fuerza laboral que replantea qué es lo importante. A mí eso, la verdad es que en lo personal inclusive me ayuda mucho a decir, Mari Carmen, ¿qué haces acá tantísimo tiempo, ¿no? Dando un mal ejemplo. La realidad es que es bueno tener estos contrastes dentro del equipo. Solo estemos preparados para poderlos manejar, porque no es parejo para todos, no es café para todos, no es así. Hoy día la fuerza necesita ser personalizada y necesitamos tomarnos el tiempo para personalizarlo, porque solo así podremos ser capaces de construir equipos, verdaderos equipos, y ojalá enfocados en un alto desempeño, ¿no? Y ya para ir cerrando este tema, me gustaría capitalizar dos ideas que acabas de mencionar. Una, las estrategias personalizadas. Y ya estas estrategias personalizadas ya van enfocadas a nuevas formas. Hablemos ya de wellness, que eso se enfoca mucho en el equilibrio vida-trabajo. Nuevas formas de trabajar, nuevas formas de comunicarnos. Y el segundo punto que retomo es, si bien son prioridades diferentes, son propósitos diferentes, al final la diversidad va a ser un equipo más fuerte. Los millennials tienen las fortalezas, sus fortalezas, los centennials, pero entre todos se forma un grupo muy, muy fortalecido, y siempre tomando en cuenta que somos adultos, que todos tenemos necesidades, tenemos un propósito, y encontrar la forma en la que todo esto se alinee para ir combinando las necesidades tanto del equipo como de las diferentes generaciones. Sí, sin duda. Sin duda, creo que pues quedan puntos muy, muy claros en la conversación, ¿no? Es el conocer quién es tu equipo, ¿sí? Seguramente tienes un millennial entre ellos, o varios o muchos, y verdaderamente tienes ahí una proporción muy similar a esta que dicta el mercado, ¿no? Del 71% de la fuerza laboral activa dentro de la iniciativa privada pertenece a la generación de los millennials. Y va a incrementar. Por supuesto, porque quien gana terreno no es el baby boomer y tampoco es la generación X, es el millennial. Hasta dentro de unos 8 o 9 años el centennial se hará presente, y se dice que la estadística cambiará de manera muy drástica, porque el millennial dejará la vida organizacional y se la dejará al centennial. Uh-huh. Y uno que otro generación X que por ahí todavía interesante. Viva. Así que a lo mejor vivimos para verlo. A lo mejor no, ojalá y no. Pero finalmente es lo que dicta, es lo que pintan las estadísticas futuras. Así que, pues bueno, vayamos dando algunos tips para que esto quede asentado, para que quede en las cabezas de todos. Empecemos por algunos puntos. El primero es, siempre pensemos fuera de la caja cuando estemos hablando con un millennial. Busquemos el que temas como el reciclo, el Infonavit, los vales de despensa no estén en el centro de la conversación, porque no son cosas del mismo valor en la generación millennial que en la generación X. Ojo con eso, es muy importante. Esa mezcla funcionó en su momento, pero como dice Peter Drucker, lo que te trajo aquí no te llevará allá. Así que es importante dar ahí un cambio de sentido. Muy bien. El tip número 2 es ya pensar en realizar programas de sustentabilidad, inclusión y diversidad. Son temas que ya están cobrando muchísima fortaleza, son temas que interesan mucho a los colaboradores, y si bien los resultados son importantes, toda esta parte que se trabaja de forma paralela, los temas sociales, valores, ya la empatía, todas estas soft skills ya son
temas que cobran mucha relevancia en el Sí. desarrollo de los profesionales. Sí. Entonces, como recursos humanos, como empresa, ya necesitamos tener esta visión más amplia de qué es lo que les está interesando y cómo se conecta con la sociedad. Eso es súper importante. Y total participación, mira, aquí voy a abrir un paréntesis porque creo que no lo puedo aguantar, pero el último team building en el que estuve inclusive observando como observador, ves estas caras, ¿no? De hartazgo, de, ay, bueno, el team building. Ujú. Bueno, vi completamente distintas expresiones corporales y verbales cuando el team building se enfocó en una acción social. Claro. En vamos a sembrar árboles, en vamos a... me da igual qué. Pero ya no era esta cara que tú y yo la hemos visto varias veces en una infinidad de ejecutivos. Seguro. Que dicen, nos toca nuevamente el team building, me lleva la No, que me por trajo. Dios, no, por favor. Hay que poner cara de que estoy aquí, pero no estoy aquí y ojalá esto se acabe pronto. Yo tuve un breakthrough en todos mis años de carrera de ver un team building con estos tintes sociales. Ujú. Porque ellos inmediatamente prenden una chispa, se vinculan y vinculan al resto de las generaciones, que por frescura, que por todo lo que empieza a correr y a intercambiarse en el team building, no se quieren quedar atrás. Entonces entran de manera muy genuina y muy original. Pero bueno, ya cierro mi Sí, paréntesis, conectarlo que no me con lo podía social siempre. aguantar, porque de verdad es que de verdad es el primer team building. ¿En cuántos años, Dani? La vida. Claro. Y y el ver otra cara, otro estilo y otro terminar, es que hay que decirlo, que porque no todos los días se ve algo tan distinto de la noche a la mañana. Sí, programas, voluntariados que te permita conectar hacia adentro y hacia afuera. Esa es la clave. Sí. El tercer tip que queremos poner sobre la mesa es que, por favor, cuando estemos en el proceso de atracción de estos perfiles, evitemos a toda costa el hacer preguntas estas típicas de entrevista de ¿Dónde te ves? ¿dónde te ves dentro de 5 años? Por favor, son preguntas totalmente fuera de foco, fuera de época, fuera de mercado inclusive. Entonces evitemos esto, evitemos someter a planes de larguísimo plazo a la gente millennial. El que se quede en la compañía es porque encontró sentido y se quedará. Y poco o nada podemos hacer ante la estructura de la misión y la visión para que entonces se acomode al millennial. El millennial se acomodará a la organización si ésta le hace sentido. Entonces, no busquemos que aquí extender, ¿no? Y decir, pero me firmas a 10 años que, bueno, esto no va a pasar. Es lo que ahuyenta a esta generación, la atadura, el no puedo y algo que no les Correcto. viene personal, en donde no tienen el control, es la mejor forma de ahuyentar a esta fuerza laboral que, repito, estará preponderantemente en el mercado y que al día de hoy, dicen las estadísticas, es el 71% de lo que hay activo en la iniciativa privada. Perfecto. Tip número 4. Para la toma de decisiones se necesita involucrar a los millennials. ¿Por qué? Porque hay veces que los programas, no tanto la estrategia, pero más los programas, todo lo que está alrededor, no consideran estas necesidades. Es súper sencillo. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Escucharlos. ¿Y cómo los escuchamos? A través de encuestas, foros, pero es necesario abrir estas puertas, Maca. Es súper necesario tener esta política de puertas abiertas o tener muy claro, comunicar cuáles son los canales a través de los cuales se pueden expresar. Lo comentaba hace un rato, es importante conocer sus inquietudes. Hay que hacerlo. Si quieres acercarte a ellos, necesitas interesarte, necesitas tener esta cercanía. Entonces, considéralos en la toma de decisiones y esto abarca tanto al colectivo en general, a la generación, como en los diferentes programas o en iniciativas específicas. Insisto, a través de encuestas, a través de dinámicas específicas, pero es bien importante comunicar cuál es la intención y esa intención es conocerlos, identificar cuáles son sus inquietudes y compartir que para la organización es importante que todos puedan alcanzar este balance. Entonces, incluirlos en la toma de decisiones, Maca. Bueno, y el último punto, el último tip que me parece de estos reveladores, es tener en mente 3 palabras.
La primera es la flexibilidad. Flexibilidad al momento de atraer. Siempre. El decir, ¿sabes qué? No entras a las 8 y sales a las 6, sino más bien entras a las 9 y sales a las 7. Oye, que es una hora de comida, pero que yo prefiero 45 minutos porque ser flexibles en eso. Oye, es que en mi seguro de gastos médicos mayores quisiera un extra que pongo yo porque mi perrito. Hay que ser flexibles. O sea, la flexibilidad es el nombre del juego al momento de mantener perfiles no solo de los millennials, sino también y ya un tanto hacia las demás. Mantenernos flexibles hace que la oferta en términos de paquete de compensación se adecúe mucho más a las necesidades personales. Y ese es el nombre del juego hoy, el tailorizar, el personalizar todo lo que podamos. Es una forma de dejar de colectivizar necesidades para volverlas estrictamente individuales. Además de la flexibilidad, el clásico que es el desarrollo, porque todo el mundo entra a la compañía diciendo es que quiero desarrollo, es que busco crecimiento, es raro el que no lo dice y es más raro el que realmente lo hace y lo busca. Pero dejando eso de lado, el desarrollo ya no es parte, sino que es la parte. O sea, el desarrollo es la parte. Y lo que decías de un acompañamiento lo voy a rescatar en este momento porque no es un desarrollo de desarrollo porque sí, o un desarrollo tradicional en donde voy tomando ciertas responsabilidades. No, el desarrollo que se busca en una generación millennial es aquel que es acompañado. El millennial tiene su mejor versión cuando se ve reflejado en alguien que constantemente le está mostrando el cómo y el por dónde, porque deja atrás aquellas inseguridades que teníamos los de la generación X y los anteriores, si vamos bien o me regreso. El millennial tiene poco tiempo, siente que lo tiene que hacer bien una vez, aquí y ahora, y el que alguien constantemente se lo esté diciendo por aquí, por acá, esto, aquello, hace que su proceso de desarrollo sea más smooth, más suave, mucho más acompañado y más significativo, porque llega a crear relaciones entrañables con aquellas personas que fungen como sus mentores o sus coaches. Y por último, la tercera y última palabra tampoco es nueva, pero en este momento forma, es como este trigger para tener realmente equipos consolidados en esta fuerza laboral, y es reconocimiento. Uf. Si está haciendo algo bien, hay que decírselo. Y saben, mira, yo, pues ya no solo al millennial, ¿no? A todo mundo. Pero digamos que a la generación, a esta generación en particular, sí que le importa, y sí que le interesa, y sí que le construye. O sea, mientras que a los demás sentimos bonito y nos dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Bueno, sí, jefe, para la próxima y esto, y como que te invita a la acción, a ellos los invita a esa introspección de haber encontrado el sentido. O sea, mientras que al resto de las generaciones los hace, los vierte hacia afuera y al hacer acciones, al millennial lo vierte hacia adentro y lo termina por solidificar. Así que no lo olvidemos. Flexibilidad, desarrollo, acompañado y reconocimiento. Creo que con eso terminamos 5 puntos, los terminamos Totalmente. Muy bien. Y bueno, pues después de todo lo que hemos platicado, que fue mucho, ¿no? Si aún tienen dudas, búsquenos. Justo. Y ya con esta última idea terminamos este episodio de Atentamente Recursos Humanos. Mil gracias, Maca. Mil gracias, Dana. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias.